Teoría sociohistórica, última parte, sujetos en contexto. La importancia de, comillas, comillas, lo social. Suele decirse que la importancia de lo social, es el aporte vygotsquiano, pero que lo social es importante lo sabe cualquiera. Lo sabe cualquier persona que no haya estudiado nada de educación, lo sabe cualquier persona que no haya estudiado psicología, incluso los niñitos y niñitas saben que lo social es importante, que es importante ayudar a las personas para que aprendan. Esto es una verdad de perogrullo, es algo que no aporta nada. Entonces, ¿cuál fue su aporte? O sea, ¿por qué razón estamos estudiando hoy en día la teoría de Vygotsky? ¿Qué es lo que nos tiene realmente para decir? Lo novedoso de la teoría, lo que la hace realmente útil, lo que le da una potencia epistemológica, no es meramente la importancia de lo social, sino la forma en que se conceptualiza, en que se entiende, en que se define lo social. La forma en la que se definen los procesos mentales y la forma en la que se entiende la relación entre ellos, entre los procesos mentales, procesos psicológicos y lo social. La interacción social constituye una forma de funcionamiento mental. Viceversa, los procesos mentales son sociales en su origen y estructura. Permanecen siendo, como dijimos hace un rato, de carácter cuasi social. Entonces, ¿qué es eso que de forma muy indefinida llamamos desde el sentido común lo social? Partamos de lo que no es. No son las relaciones primarias pasadas, como en el psicoanálisis, que lo social es algo que pasó antes, que pasó en general en nuestra infancia, que nos marcó de aquí a futuro. Entonces, todas las relaciones sociales que tenemos en adelante no son sino reviviscencias de esas relaciones sociales primarias pasadas. Y primarias porque se limitan a, en general, el grupo familiar o los grupos muy cercanos. Tampoco lo son las relaciones más cercanas o en pequeños grupos como lo sería la psicología social. También desde la pedagogía se piensa de esta manera. ¿Qué es lo social? Bueno, es trabajar en grupo, por ejemplo. ¿Qué es lo social? Bueno, son las empresas, los clubes, los grupos de amigos, las familias en las que yo participo. ¿No? ¿Se entiende? Son relaciones cercanas o en pequeños grupos. Tampoco vamos a entender lo social como algo que meramente rodea al sujeto, ¿sí? Como que el sujeto está en lo social. Lo que vamos a plantear es que el sujeto forma parte de lo social, de una red densa en la que el sujeto sería, por ejemplo, una especie de punto en esa trama. Son los hechos sociales, históricos y económicos de producción y reproducción social en términos marxistas, lo que Vygotsky define como lo social. ¿Se entiende? El sujeto participa en lo social y lo social es algo macro. Es el hecho social histórico de producción y reproducción social y económica. Lo social es el hecho histórico, es decir, no es solo lo social sincrónico, el aquí y ahora en el que participamos, sino que ese aquí y ahora forma parte de las luchas de poder macro que existen actualmente, pero que también hacen a la historia de la humanidad. Son historia social acumulada. Devienen de la historia, la reproducen, pero también la recrean. Está ahí la posibilidad de cambio social. La práctica de los sujetos, la acción concreta, es la que va produciendo la historia y la va modificando. A la vez, el sujeto participando en el contexto social no solo es un efecto de él, sino que también se transforma en esta participación. El individuo es parte del proceso social histórico, es actor de este proceso social histórico y a la vez es hecho por esta práctica social. Por eso la teoría se llama sociohistórica. Y por eso esto va de la mano también con la perspectiva dialéctica, que es una perspectiva que no tiene en cuenta los estados, sino que se va a fijar principalmente en los procesos. Sujeto y sociedad desde la perspectiva vygotskiana. Aquí viene la especificidad, la originalidad de la propuesta vygotskiana que tiene que ver con su enfoque dialéctico. Para esta perspectiva, sujeto y sociedad
no son dos polos opuestos en un mismo plano que se relacionan o que se oponen. Son dos planos de una misma realidad compleja, de una unidad dialéctica superadora. Es como hiciéramos zoom y viéramos cosas distintas de la misma realidad. Si nos alejamos un poquitito vemos lo social, como las prácticas concretas. Si nos alejamos un poco más vemos esas prácticas concretas en un contexto histórico y social específico. Y si nos acercamos más y más, lo que vemos es el individuo, ¿cierto? Pero no es que el individuo deja de existir cuando miramos lo social. Simplemente se convierte en una parte, en un elemento. Aquí tenemos una imagen que intenta graficar esta relación, que es una imagen de un libro que se llama Zoom. Ahora no me acuerdo el autor, se llama Iván no sé qué. Y lo que vemos es, en la primera viñeta algo rojo, en la segunda viñeta nos damos cuenta que eso es la cresta de un gallo. Nos alejamos un poco más y vemos que es un gallo que está siendo visto por la ventana por dos niños, un niño, una niña, dos niños, no sé. Nos alejamos todavía un poco más y vemos a los niños que están viendo. Y nos alejamos un poco más y vemos la casa en la cual están esos niños, niñas, niñas viendo a ese gallo. Y nos alejamos un poco más y vemos un conjunto de casitas, una comunidad en la que viven. Nos alejamos un poco más y vemos que eso en realidad es la mesa de una niña que está jugando con esas casitas dentro de la cual estarían esos niños que miran el gallo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y esto ya lo habíamos dicho y lo repetimos, el desarrollo no es una mera cuestión acumulativa, sino que es este movimiento dialéctico que nos va llevando de un nivel a otro mediante este movimiento que se realiza entre estos dos polos que parecieran ser opuestos, pero pueden ser vistos como partes de una realidad de orden superior, que es el desarrollo. En el hacer con otros, con otras, vamos aprendiendo cosas, desarrollando habilidades y destrezas, pero también vamos construyendo nuestra propia identidad, vamos comprendiendo el mundo cultural en el que nuestra actividad, esa actividad en la que participamos, tiene sentido, sus normas, sus valores y la forma de ver el mundo implicada en esos procesos. No solo adquirimos conocimientos, no solo aprendemos a hacer las cosas mejor o sabemos hacer más o conocemos más, sino que a través de ellos vamos desarrollando una forma, una manera específica de producir, manipular y transformar conocimientos. ¿Sí? No solo vamos desarrollando conocimientos, sino la forma en que conocemos, en nuestro sistema de pensamiento. ¿Se acuerda que habíamos dicho que la conciencia es un sistema de funciones, no se reduce a una función, una habilidad, un conocimiento? ¿Y a partir de qué se va produciendo el desarrollo de esa mente pensante, esa mente cognoscente? A partir de las prácticas culturales en las que participamos que van encauzando nuestro desarrollo hacia fines que son apropiados para esa comunidad. Y esos fines, si bien se van reinventando sobre la marcha, también son en parte una herencia histórica con un sentido. Por ejemplo, podemos pensar en los sentidos de surgimiento de la institución escolar. Entonces, es importante entender que desde esta perspectiva, cuando hablamos de interacción social, no nos estamos refiriendo a una ficción pedagógica. Vamos a hacer una actividad en la que los sujetos interactúen, vamos a trabajar en grupo. No, no es esto interacción social para esta teoría. No es un momento de ayuda que aparece y desaparece, sino que estamos en interacción social constantemente, no solo cuando somos intencionalmente enseñados. Y por eso es que de las distintas participaciones obtenemos distintos tipos de conocimiento, los cuales tienen impacto en nuestro desarrollo, en quiénes somos, en la manera en la que pensamos, etc. Lo social es permanente, estamos permanentemente en ambientes sociales, por el mero hecho de ser seres humanos y los seres humanos somos sociales. Lo social no es un mero andamio que está por un rato y luego se retira. No somos individuos aislados que cada tanto somos ayudados por alguien más, no somos un Robinson Crusoe intelectual.
Nadie aprende solo, el genio solitario no existe, sino que constantemente estamos participando en un diálogo con nuestros contemporáneos. Esta perspectiva nos brinda una definición muy clara, muy específica de qué es el contexto, que no es la definición intuitiva del sentido común, y es la que nos permite entender la mutua imbricación entre los sujetos y eso que llamamos lo social. ¿Cuál sería la definición intuitiva, preteórica o no teorizada que tenemos de contexto? Es contexto como lo que contiene el texto, ¿no? Los usos corrientes del término contexto, dice McDermott, se refieren a un espacio vacío, a un recipiente en el que se colocan otras cosas. Se trata del con, que contiene el texto, de la sopera, que contiene la sopa. La sopa no moldea a la sopera y por lo tanto la sopera no altera la sustancia de la sopa. Texto y contexto, sopa y sopera pueden ser separados y estudiados analíticamente sin afectar la complejidad de la situación. Un sentido estático del contexto produce un mundo estable. Y volvamos a tener en cuenta que precisamente Vygotsky no estaba pensando en un mundo estable, sino en un mundo en el que la transformación era posible. ¿Cuál es la alternativa que nos ofrece esta teoría? Es la de pensar el contexto como lo que entrelaza. De nuevo, tenemos que aclarar que esta idea de contexto no es algo que Vygotsky haya desarrollado en su teoría explícitamente, sino que son derivaciones que podemos hacer de sus teorías. Es decir, cuáles son las consecuencias necesarias, o al menos desde cierto tipo de lecturas, que habíamos dicho que íbamos a hacer la tercera lectura, son las consecuencias necesarias de estas afirmaciones que venimos viendo. Bien, el contexto como lo que entrelaza. El modelo sopera-sopa implica lo que Vygotsky justamente criticaba a la psicología, que era la metateoría escisionista, es decir, la consideración de sujeto y contexto como opuestos y aislables. Habíamos visto también otra serie de decisiones entre cuerpo-mente, etcétera, etcétera. Otra cosa que criticaba Vygotsky a la psicología era el individualismo metodológico, es decir, el centrarse en el individuo y lo que pasaba en, comillas, comillas, adentro de ese sujeto. El foco estaba puesto en el sujeto y el contexto era tratado como una variable independiente. Allí tenemos el modelo metodológico positivista de aislamiento de variables. Entonces está la variable que queremos estudiar, en este caso el sujeto o su mente, y está la variable independiente, que es aquella que podemos separar sin que cambie nada en la naturaleza del sujeto, ¿sí? Entonces el contexto aparece como algo que colorea al sujeto, que facilita o que dificulta su existencia, pero el sujeto sería algo igual a sí mismo que se va trasladando a distintos contextos. Que, repitamos, estos contextos son aislables y solamente ofrecen un marco para un sujeto. Desde este enfoque, sujeto y contexto son estáticos, siempre iguales a sí mismos, y la interacción entre ellos es de mero pasaje del sujeto de un contexto a otro. Desde esta teoría lo que tenemos, por el contrario, es la idea de mutua imbricación entre el contexto y el sujeto. El sujeto y el contexto son pensados como figura-fondo. Uno determina al otro. Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen que es el vaso de Rubin, en el cual tenemos, si nos centramos en la parte blanca, vemos dos caritas. Si nos centramos en la parte negra, vemos una copa o un vaso. Ahora, ¿de qué es esa imagen? ¿Es de dos caras o es de un vaso? La respuesta sería no importa, o sería ambas cosas. ¿Por qué? Porque es la parte blanca, las caritas, digamos, las que generan la copita. Y viceversa, es la parte negra la que produce que podamos ver ahí algo que nos parecen dos caras. Dice Bárbara Rogoff, la acción individual y la actividad sociocultural están mutuamente enraizadas,
de modo semejante a como lo están el bosque y los árboles. Por el contrario, en el modelo Sopera-Sopa, solamente encontramos sistemas existenciales que actúan o que existen sin experiencia subjetiva, o bien experiencias subjetivas sin sistemas que los enmarquen. ¿Se entiende? El modelo Sopera-Sopa nos ofrece sistemas sin experiencia subjetiva o experiencias subjetivas sin sistema objetivo. Bert Wistel nos ofrece una metáfora muy linda que es la metáfora de la soga. Él dice, me gusta pensar en el contexto como si fuera una soga. Las fibras que componen la soga son discontinuas. Cuando uno las retuerce juntas, no hacen que sea continuo el hilo. No hay fibras en el hilo. Pero si lo rompemos, encontramos una vez más las fibras, de modo que, aunque pueda parecer que cada una de las partículas recorre todo el hilo, no es así. Sería algo semejante a la metáfora del agua. Yo no puedo explicar por un nivel inferior, en este caso las fibras, las características del nivel superior, que en este caso sería la soga. En el caso del agua serían el hidrógeno y el oxígeno, no nos permiten explicar el nivel superior, que sería la molécula del agua. Vamos a ver cuáles serían las diferencias entre la comprensión individualista, escisionista, propia del positivismo, que era la que estaba criticando Vygotsky, y la postura vygotsiana, que es la postura histórico-dialéctica y materialista. Desde el modelo individualista, escisionista y positivista, el foco está puesto en el individuo y lo que pasa adentro de su cabeza. Se plantea un sujeto activo en abstracto y como consigna, pero más bien se lo piensa como un sujeto activado por la actividad educativa de alguien más, enseñar, motivar, etc. ¿No? Si el sujeto necesita ser activado por alguien más, entonces no es un sujeto activo por principio, sino que es producto de la acción de alguien más. Estaría actuando como una pelotita que se mueve porque fue empujada, no como un agente intencional. Otra premisa es que el sujeto está dentro de lo social, sujeto y sociedad son aislables, o contexto social. El contexto solo le da un color distinto al individuo, que es siempre igual a sí mismo, en los distintos contextos. El contexto es pensado como meras condiciones externas que facilitan o dificultan. La relación entre sujeto y lo que llamamos lo social es de ayuda al individuo. Esto se deriva claramente del modelo educativo escolar, el cual lo trasladamos o lo pensamos como la única manera posible de pensar la educación. Entonces tenemos, desde esta premisa, al individuo auxiliado. Luego vamos a ver que en la otra perspectiva lo que pasamos es a considerar a un sujeto en interacción. Así es como llama Vaquero a un artículo, del individuo auxiliado al sujeto en interacción. La relación entre el sujeto y la práctica social, o el ambiente, el contexto social, para la perspectiva individualista, escisionista, positivista, es temporaria, es algo que está un tiempo nada más para ayudar al sujeto y después desaparece. Por lo tanto, es pensada desde un modo meramente instrumental. La relación con el otro es nada más para que me ayude. La participación, reducida a instancias o metodologías participativas, apuntan al aprendizaje, no, habíamos dicho, al desarrollo. El desarrollo queda escondido tras bambalinas, es algo que no está tematizado ni discutido y por eso parece ser entendido como un fin prefijado de carácter universal. ¿Cuáles son las consecuencias del enfoque dialéctico que es el que nos propone Vygotsky? El sujeto desde esta perspectiva pasa de ser un individuo objeto de la ayuda de alguien más al de un sujeto que participa, que interactúa con otros sujetos. De esta manera, bien podría ser un sujeto ayudado, como podría ser a la vez un sujeto que ayuda.
El sujeto no es un reflejo de su sociedad, no es un mero efecto, sino que es creativo. Aunque, habíamos dicho cuando hablamos de vivencia, esa creatividad no surge de la nada, sino justamente de esta dialéctica en la participación social. El sujeto es contextualmente situado en la sociedad específica en la que participa. La ontogénesis, el desarrollo subjetivo, supone también cambios materiales, no es algo inmanente ni puramente subjetivo, no es algo espiritual y esencial y metafísico, sino que lo subjetivo constituye y enraiza en lo social objetivo, en la práctica concreta, y a la vez también redunda en modificaciones tangibles de lo que es el sujeto humano, por ejemplo, de su organización neural o de su sensibilidad corporal inclusive. El contexto social, habíamos dicho, no es lo que rodea al sujeto, sino un proceso del que el sujeto forma parte, participa. Son las condiciones sociales y culturales de existencia y es historia materializada y también encarnada en los sujetos. Es el campo de construcción del futuro a través de los procesos educativos, que pueden ser formales o informales, que están implícitos en la práctica social cotidiana y no solo en contextos instruccionales explícitos. Todo esto refleja o es una manera, una forma de operacionalizar que encontró Vygotsky de una afirmación marxista, o sea, no es que él a propósito dijo voy a hacer toda una teoría para demostrar esto, pero sí ideológicamente se encuentra en este marco marxista, claramente. Y la frase que parece ilustrar toda esta teoría es la siguiente: los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente que existen y le han sido legadas por el pasado. En consecuencia, es una reducción y una simplificación de la teoría afirmar que para Vygotsky lo importante es lo social, y dijo que a los sujetos hay que ayudarlos, porque lo social no son los procesos de ayuda, sino las actividades sociales y culturales en las que el sujeto está siempre imbuido y de las que forma parte, estos procesos sociales e históricos. No se trata de ayuda, sino de participación. Lo social, las personas, no son solo ayudantes para los otros. Las relaciones humanas no pueden tener solo un carácter instrumental. La idea de que lo social equivale a procesos de ayuda deriva de las formas específicas de interacción en contextos escolarizados. Entonces, algunas de las consecuencias de las afirmaciones vygotskianas, según estuvimos viendo, son: 1. La mutua imbricación entre sujeto y sociedad. 2. La mente como proceso y no como propiedad, como cosa. 3. El carácter social de los procesos psicológicos. 4. La existencia de procesos psicológicos, o más precisamente, formas de funcionamiento mental compartidos, cosas que hacemos con otras personas y que nos permiten hacer más que en forma aislada. Estos procesos psicológicos o estas funciones son compartidos entre las personas y distribuidos en las herramientas que utilizamos. No son solamente contenidos dentro de las cabezas de los individuos en particular. 5. Otra cosa que podemos pensar a partir de los desarrollos vygotskianos es en la diversidad cultural del desarrollo. Si decimos que el desarrollo se produce a partir de los aprendizajes y que los aprendizajes se derivan de las distintas formas de participación en distintas comunidades, con sus herramientas, sus sentidos, etc., entonces tenemos que diversas prácticas, diversas culturas y diversas comunidades encausan, habíamos dicho, el desarrollo humano para los fines que les son pertinentes. Otra característica, 6, es el carácter no teleológico del desarrollo humano, ni en el plano social ni en el plano individual, y por lo tanto la posibilidad de transformación social e individual, el desarrollo individual. 7. La conciencia como emergente de la internalización de los signos del lenguaje, los que son a la vez sociales e individuales.
8. La práctica social como actividad mediada por herramientas y signos. 9. La conciencia como relación social internalizada. Y 10. La superación dialéctica de los dualismos, cuerpo-mente, emoción-cognición, social-individual, etc. El aporte de Vygotsky es la reconceptualización de sujeto, de contexto social y de la relación entre ambos como dos planos de una misma realidad, por lo cual no pueden entenderse uno sin el otro. La mente humana es intrínsecamente social y lo social funciona en parte como una mente formada entre personas porque justamente no existe lo social por fuera de las personas pensantes y actuantes y obviamente sintientes y sintientes emocional y físicamente obviamente. En las evaluaciones no sean como el meme del gatito regañado. En este caso el gatito le preguntan ¿qué nos aporta la teoría vygotskiana? Y el gatito dice una teoría del sujeto y del contexto, la idea de la actividad intersubjetiva como mente compartida y del desarrollo individual y el cambio social como interdependientes. Y la señora le pregunta, ¿y por qué pusiste que lo social es importante? Vygotsky desde el más allá cuando decimos, habló de la importancia de lo social. Nos mira con cara de decepción y dice, lo juzgo en silencio. Este es el fin de la presentación y también del tema.